Ok, el fueguito ya está bastante avanzado. Conseguimos carne añejada, ¿se puede decir? Sí, estacionada, ¿no es cierto? Estacionada, ok. Sí, porque lo que estamos tratando de ver aquí es si realmente hay una gran diferencia entre 14 días de añeja y 28 días. Trajimos pisco desde Lima. El demonio de los Andes. ¡Salud! Salud. ¡Cheers! Ya va tomando color. Ya falta poco esto va rápido. A ver, Ok. ¿cómo está esto? Linda cara. Ah. Ahí está, familia. Voilà, ahí tienen la ensalada del día de hoy. Se deja comer muy bien todo. A ver, ¿qué opinión tenés? A ver. Bueno, acción. Buenos días amigos, bienvenidos nuevamente al canal. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Hoy nos estamos preparando para hacer un poquito de carne de la parrilla. Así es. Como están los papás de Samuel, y ya la semana que viene regresan a la provincia de Nuevo Brunswick. Entonces hemos decidido, todo piensa que va a salir ya el escándalo que está haciendo allá adelante. Hoy va a estar medio confuso el video porque hay mucha actividad Mucho movimiento, mucho ruido, va a ser un poco caótico, les avisamos de antemano, Sí. pero lo vamos a filmar de todas maneras. Sí, así ¿Ya? que está un poquito nublado afuera, esperemos que no nos agarre la lluvia tampoco. ¿Y qué tenemos hoy? Ok, entonces, A ver, ¿qué encontraste? esta semana fuimos al carnicero y conseguimos carne añejada, ¿se puede decir? Sí, estacionada, ¿no es cierto? Estacionada, ok. Sí. Y tenemos dos distintos cortes. ¿Cómo le dirías a eso? Es ojo de bife. Ojo de bife. Vendría a ok. ser, sí. Este corte tiene un añejo de 14 días. Ok, Exacto. así que vamos a probar a ver qué sabor tiene. Y este otro corte es algo medio nuevo. Se Es llama... lo mismo, es el mismo. Ok, Es bueno, le han el puesto mismo. otro nombre, pero este tiene 28 días añejado. El nombre, Ya. el nombre, puro nombre nomás. Puro porque, nombre, ok. Este le llaman Northern Gold Rib, o sea que ojo de bife dorado del Del norte. norte. Y este otro le llaman solamente Ojo de bife. ribeye, ojo de bife. Pero son los mismos. Ya. Tal vez sea por el añejado que le cambian el nombre, no Sí. sé. Y bueno, aparte de eso también tenemos unas, no sé si llamarlo salchicha o chorizo a esto. Sí, estas lo que tienen es que están ahumadas dos veces, o sea que el doblemente ahumada están. Ok, va a tener saborcito Sí, entonces. así que vamos a ver, lo llaman chorizos del chacarero, vendría Sí, a ser, farmer's sausage. O sea que eso, bueno, tenemos unos baguettes. Sí. ¿Ah? Para hacernos unos choripanes, el que quiera. Y para una picadita vamos a tener un poco de queso. Vamos a tener Pepperonis, el queso que hace nuestro vecino aquí abajo, ¿ya? que es queso de cabra con tomillo. tomillo. Con tomillo. Increíble, este es un queso de cabra. Él tiene una variedad de cabras, una raza especial. Y nos hemos sorprendido mucho porque el queso de cabra que él hace no tiene ese sabor Fuerte, intenso, ya. fuerte que generalmente tiene el queso de cabra. Y el otro día nos regaló 1 litro de leche de cabra y Pilar, mi esposa, la estaba consumiendo y dice, igualito el mismo sabor que la leche de vaca. No tiene nada de sabor fuerte que uno pueda decir, es un poquitito demasiado. Ya. Así que también tenemos queso azul, la ensalada, ¿qué va a ser? Ok, vamos a tratar de recrear la ensalada que comimos en Locos por el Asado en Lima. Esa era una ensalada que tenía peras, queso roquefort y también pecanas garrapiñadas que no tenemos, pero sí tenemos otro tipo de nuez. Le vamos a poner un poco de sirup de maple, de arce. Sí. Así que va a ser parecido, pero no igualito. La carne solamente esta vez con sal parrillera, porque lo que estamos tratando de ver aquí es si realmente hay una gran diferencia entre 14 días de añeja y 28 días. No son muy grandes, me extraña que los churrascos los han cortado medio finoli, ¿eh? Pero yo pensaría que tal vez debe ser por el precio.
Sí, si eso tiene el doble de grosor, es como 50, 60 dólares cada, Sí, cada esto- bife, así que nadie lo compraría. Así que sí, estamos listos. Entonces, ahora hay que ir a ver el tema de la parrilla. Por supuesto, lo vamos a cocinar con madera, con leña. Una carne de esta calidad y de este precio no la podemos hacer a gas, ¿no? Imposible. Imposible, es un sacrilegio, hay que hacerla como tiene que ser hecha. Ya. Y las salchichas, yo no sé si estas ya vienen, no dice que vengan precocidas o nada, ¿no? No, tampoco nos dan instrucciones, o sea que la vamos a poner en la parrilla también, por si las moscas, ahí Ya está. viene cocinado, fully Sí, cooked. Ok. supuestamente viene completamente cocinado esto ya, o sea que lo único que tenemos que hacer es calentarlo. Ok, Y ok. ya vienen ahumadas, o sea que en la parrilla van a agarrar un poquito más todavía de sabor ahumado. Vienen 2, 4, 6, 8 hay acá. O sea que sí, empezamos familia y nos vemos en un ratito. Manos a la obra. Baby, Aurelia. Hola, baby. Yeah. It's funny. ¿Cómo está, bambino? Ok, el fueguito ya está bastante avanzado. Sí, ahora el viento, ¿ah? Está levantando. Está medio como que quiere o no quiere llover, pero esperemos que no. Voy a quemar la parrilla porque he estado afuera y se oxidó un poco. Les muestro, se la ve bien naranjada. Bien oxidada, anaranjada. No naranjada. Y también abrí un poco más el agujero del fogón. Ujú, Todo este pedazo de acá es nuevo sí. porque tenía problemas para hacer el fuego y poner la parrilla y poner las brasas abajo. No me daba el lugar y me quemaba por todos lados. O sea que hoy tendría que funcionar mejor. Hay que quemarla. Tal cual. Ordené unos productos que ya se los voy a mostrar para limpiar las parrillas especiales. Y ahora vamos a hacer unos traguitos peruanos. Sí, trajimos pisco desde Lima. El demonio de los Andes. Esto Ese- debe ser fuego en una botella, ¿no? Ya, ese digamos que es más barato que el otro, que fue un regalo. Ese es regalo de mi tío, Guamaní. Guamaní. Este es de buena calidad. Sí, más fancy. 42% de alcohol por volumen. Ay, ay, Y ay. este tiene 40. Entonces nos vamos a hacer este Chilcanos. chilcano. Y lo va a hacer Daniel, el ex barman de la discoteca Pacha. Ah, ok. Para todos Bueno. aquellos que no vieron la historia de Daniel, no se olviden que yo trabajé como barman en una de las discotecas de Pacha, en España, en Lloret de Mar. O sea que algo de hacer tragos conozco. Ok. Y pues, me voy a poner un gorro porque el viento me va a enloquecer ok, las vamos. crines, las crinchas. Ah, bien cowboy. Ajá, Ahí está. ahí está. Con este me aguantan los pelos. Entonces, ¡Hijo! ¿qué lleva esto? Nosotros vamos a hacer la versión simple. Sí. Después está la versión más sofisticada. Este va a llevar solamente hielo, más o menos 3 por vaso. Esperemos que alcance el hielo, porque no estamos en el invierno y no hay forma de agarrar hielo en ningún otro lado. ¿Con cuál empezamos? ¿Con este? Ok. El ruidito. Entonces esto es 3-1. Una medida de pisco por 3 de ginger ale. Ok. ¿Ok? Entonces, a ojo. A ojo. Ok. Los últimos 2 livianitos para mí, para mamá. Ok, se te está yendo la mano. Es que a medida que avanzo, Ok. más se me excita la muñeca, ¿viste? Decime cuando hay 3 veces esto. Y bueno, vas a tener que llenar el vaso porque con la cantidad de pisco que le pusiste. 3. Ahí. 3. Y un vaso con solo ginger ale para la No mamá le de puse Samuel. hielo, bueno, está frío igual. Ok, ahí estamos. Esto, y ahora, según dicen las malas lenguas, limón a gusto. Ok. Yo le pongo medio limón por vaso. No son limones, son como limas estas.
Señores y señoras, aquí está. ¿Vamos a tomarlo o no lo vamos a tomar? ¿Lo vamos a tomar? Salud, pruébalo familia. y cuéntanos primero. Está bueno. Está bueno. Sí. Ok, ahora lo probamos los demás y les contamos cómo A ver, está esto. ¿cómo va? ¡Salud! ¡Salud! ¡Cheers! Sí. ¡Chilcano! Es muy refrescante. ¿Ya? Perfecto para picada. Para la picada, Picada, sí, perfecto. Muy rico. Muy rico, mira, hablando español. Jorge, muy bien. Ok, entonces, yo tengo un momento con la cámara para aquí ir avanzando en la cocina. Voy a preparar la ensalada. Voy a usar 2 cabezas de lechuga. Estoy lavando y procesando una a la vez. Le sacamos el agua. El asado de hoy se va a cocinar bastante rápido porque son cortes bastante finitos, así que no requiere mucho tiempo. Así que por eso estoy tratando de avanzar por este lado antes de que se cocine toda la carne. Y el chorizo también, como vieron, eso ya viene precocinado, que no nos habíamos dado cuenta. Así que es solamente cuestión de calentarlo, ponerlo en el pan y tenemos el choripán. Ahora tengo 2 peras que también las voy a pelar y las voy a trozar. Las voy a cortar medio como que en lonjas. Así a cada uno le tocan unos pedacitos bastante grandes. Peras con queso roquefort o queso azul es una muy linda combinación, una de mis favoritas, así que esto va a estar bien rico. Y como les estábamos contando, nos inspiramos con la ensalada de Locos por el Asado en su nuevo restaurante en Lima. No tenemos los ingredientes exactos, así que no nos va a salir igualito. Esta es otro tipo de lechuga, tampoco no tenemos balsámico. Pero bueno, algo se va a asemejar. Tenemos el queso azul ya cortado en cubitos y le voy a poner un poco de nueces. Y ¿saben qué? También le voy a poner los arándanos rojos para darle un poquito de color. Ok, nueces se me acabaron. Me las usé para hacer unas galletitas. Así que voy a usar otro tipo de nuez. Y como no las tengo garrapiñadas, las voy a mezclar con un poco de este sirup de maple, sirup de arce. Así que vamos avanzando por este lado. ¡Voilà! Ahí tienen la ensalada del día de hoy. Oh, amigos, Amigos, es vino desde Perú. sí, un vino peruano. Vino peruano. ¿Cómo se llama? Es Tacama. La primera viña de Sudamérica. Gran Tinto, Las Tablas, Malbec y Tanat. Okay, let's open the wine. Let's open the wine. A ver. ¿De qué se trata esto? Okay. Ya, yo la verdad que no conozco las bodegas peruanas. Solo he visitado un viñedo peruano en toda mi vida. Entonces vamos a airear el vino, como siempre. Sí. Ustedes ya saben de qué se trata esto, cómo es el proceso. Lo que sí les digo, tiene lindo aroma. Lindo aroma, ¿ya? Sí, este es el de... ¿Cuántas semanas la más? Hay 14 y hay 28. Ok, este es de 28. Este es el de 14. Ok. Que le puse uno así, cruzado, Ajá, para acordarme. claro. Si no, ¿cómo hago después para saber cuál es cuál? Nos confundimos. Bueno, el Sí. de 28 era más grande en tamaño, más ancho. Bueno. Así que este. Sal, Parrillera, parrillera. Les explico. a ver. No estuve conforme con el tipo de madera que tengo en la casucha aquí. Sí, No, espera que pase la ráfaga de viento. ya. Tengo mucha madera de pino y eso tiene como una especie de resina que le puede dar un gusto medio como que uno no muy agradable a la carne. Ok. Entonces lo que hice fue hacer buena llama y buena Brasa. fuego con la leña y estoy usando un poco de carbón de madera dura. Este viene de Paraguay. ¿Ok? No se consigue muy seguido, pero bueno, Paraguay le exporta carbón a Canadá. Entonces estoy usando un poco de eso y ya lo tenemos listo. No quería poner la carne ni nada hasta que terminen con la ensalada y preparen todo, porque esto va a ser Rapidísimo. realmente una cosa muy rápida vamos a hacer. Así que bueno, ahora voy a esparcir un poquito los carbones. Ok, ¿Y qué querés? ¿Los chorizos primero? ¿La carne? ¿Qué querés? como quieras. A ver. Si vamos a comer chorizo afuera, tal vez primero chorizo y después
carne en la mesa, pero no sé, como decidan. Esquinas. Probando a ver si funciona el termómetro. Ya, Aunque todavía está crudo. ya, pero quiero Pero para ver si toma temperatura o no. No lo uso muy a menudo, pero lo tengo y hoy como tenemos que sacar algo, pero a la perfección, medio, cocido medio, entonces quiero tener la temperatura justa. Ya de un cuál lado es? ¿Cuántos grados? serían 71, estaría 71 Celsius, 160 Fahrenheit. ¿Qué lo quiere? ¿Medium rare, medium well o well done? ¿Mediano crudo, mediano o bien cocido? Yo me lo como jugoso, así que mediano o mediano crudo, pero vamos a preguntar Mediano. a los suegros a ver qué les parece. Ahí va. Ok. Ya va tomando color. Ya falta poco esto va rápido, ¿no? Andamos medio mareados hoy, ¿no es cierto? Yo esta mañana no desayuné, había tomado un café nomás y a media mañana digo, pero qué mareo que tengo, no sé, me tomé la presión, perfecto, 12.5 y digo, ¿qué será? Y me acordé que no había comido nada, o sea que comí un poco y ahora Audrey se levantó muy rápido. Muy rápido. Y quedó media Espaciada. espaciada también, pero bueno, el calor también ayuda, no estamos tan acostumbrados. Ya. Así que lo único que me han dejado seco, ¿viste? Aquí no, mi inspiración como asador se eclipsó, Ya. ¿ok? Porque aquí Se acabó el pis, desapareció el vaso. no veo vino, no veo pisco, no veo nada, che. Un asado medio pobretón. Pero bueno, esto ya va a estar listo como en 5 minutos y tenemos el vino peruano Sí. adentro. Lo único que falta es el Winchester acá. Ah. Pero Audrey no quiere que muestre, o sea que le digo, Audrey, traemos el fusil, unas cuantas balas arriba de la mesa, entre medio del pan y los quesos, todo como tendría que ser en el país de los cowboys, ¿no? No, ese es el problema, que hemos estado mirando el show de Cowboys 1883, así que has sacado ideas, vas a asustar a mi suegra con tus armas. Voy a asustar a los seguidores del canal. No También. muestren, pero hay algunos que dicen, Daniel, ¿cuándo vamos a mostrar la artillería? No me dejan, gente, o sea que bueno, vamos a ver cómo está esto. Tenía que estar en cuánto dije, Audrey, 75 era, 70 No. o 75, ya me olvidé. 73. Ya me olvidé. Esperamos. Muy bien el tren. 28. 18. Chorizo, ¿cuántos días? Todo nos Chorizo. está 6 meses congelados. 6 meses en la heladera. Ay, ay, ay. Todo nos quiere proteger del tren. A ver, Ok. ¿cómo está esto? Linda cara. Ahí está, familia, a lo mejor de mis habilidades, y vamos a guardar esto. Midió bien, está un poquito menos que medio jugoso, sí, pero bueno, este tipo de carne hay que comerlo así un poco jugoso, porque si no, no se le alcanza a apreciar el añejamiento, ¿no? Claro. Así que bueno, dejamos todo acá. Mira con el trapo que estoy trabajando. Lindo trapo. Tu camiseta. Lleno de pintura, agarro lo que hay. Este no lo usé al final, Oh, el que da vuelta. para la próxima. Para la próxima. Vamos a comer, che. Vamos. Vamos a la mesa, Andiamo, familia. Vamos. Ya tenemos hambre. Ok, vamos probando. A ver,
Me acaloré. Te acaloraste. Pero bueno, salió un poquitito más cocido de lo que me hubiera gustado, pero el termómetro medio que no tiene una ¿cómo se dice? ¿Consistencia? No, te marca, pero en realidad está un poquito más caliente de lo que te marca. Hay que ok. recordar eso. Vamos a probar Ok. el corte de 28. 8. A ver, pero no está mal, ¿ves? Que está No, rosadito. está rosadito, sí. Mirá. La sal parrillera, no hay con qué darle, no le gana a nadie. El sabor de la carne, un espectáculo. Bien vale el precio, ¿eh? Realmente se deja comer muy bien. Todo, a ver, ¿qué opinión tenés? A ver, vamos a probar el de 14 días. 14. No sé, pero me parece que el de 14 me gusta más que el otro. Oh, ¿en serio? Sí. A ver. Y se suaviza, ¿no? Con el pasar del tiempo, cuando uno Bien añeja suave. la carne, se pone más suave. Todo. ¿No? Todo. 14. 14 días. 14 días todo, A ¿qué ver, te parece? Togo, ¿cuál prefieres? 14 días, 28, se está relamiendo. Vamos a probar el chorizo doblemente ahumado, actual triplemente ahumado porque le tocó después A la parrilla, un choricito. tercer ahumado. Muy bueno. Tiene especias adentro, ¿eh? La baby está diciendo, ¿y a mí cuando me toca el chorizo, la carne? Íbamos a tomar un vinito de Mendoza. No, de Perú. No, íbamos a tomar de Mendoza. Ah, Y como nos tomamos el pisco de entrada, dijimos, no, hay que seguir con el Perú. Sí. Así que, muy bueno por Perú. ¡Que viva el Perú! salud Perú. ¡Salud, Perú! Y el segundo pisco quedó para la próxima comida. El otro pisco queda para el 28 de julio, Ok, bien. de la independencia de Perú. Así que, familia, la verdad que la carne está muy buena. A ver si hay otro que se anima a decir algo. ¿Cómo la ves? Yo lo veo bien. Está recontra bien. Provecho. Salud. George. Cheers. Salud. Salud. Salud, Togo. Samuel también va a probar. A ver si se puede notar la diferencia. Esa manteca. 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 Manteca like butter. Ah, Soft like riquísimo. butter. Is it well cooked, the way you like it? Perfect, yeah. Ok, yo también voy a probar. Es perfecto. Medio como que ya nos confundimos con cuál es cuál, creo. El más grande, este es 28. Ok, 14. Bien tierno. Ok. 14 me gusta. 28 también está bueno. Yo medio como que no tengo el paladar para distinguir cuánto tiempo estuvo la carne ahí colgada, añejándose, pero los dos están ricos, les puedo decir eso. Muy bueno. Muy bien. Muy Gracias. bien. Muy rico, muy rico. Todo de tonto no tiene un pelo en todo su cuerpo. Y miren que es peludo, ¿eh? Porque cuando hacemos hamburguesa, no quiere saber nada. Pero hoy, desde que olfateó lo que había preparándose desde el primer momento, Togush, acá, sit, good boy. Do I get 5? Ya. Muy bien. A ver si ese lo comes. Mira cómo Sí, se lo papá, come. lo como. Sí que lo como. No Ya. te lo escupo. Te voy a dar el de 28 días, ¿te parece, papi? ¿5? Ok, 5 está bien. Miren, ¿cómo no hace el mismo escándalo que cuando es carne sit? Muy bien. ¿Me vas a dar 5? Dame 5. Muy bien. Papá, no me hagas trabajar tanto y dame de comer. Y ahora, un pedazo de grasa derretida de esas que los lobos se babean cuando comen. Dame 5. Ok. Manteca todo. Ahí está. Oh, muy Bueno, bien, Bambi. Como pueden ver, hoy para él en la parrilla no hay nada, pero hay muchas grasitas, que acá nadie come grasa. O sea que todo se va a llenar de grasitas y venitas y pedacitos de carne. Estuvo bueno, papi. ¿28 o 14, papá? No me importa. Tírame otro pedazo. Oh. Ah. Chorizo. Oh, ¿y esa cara? Abuelo, you're the instigator. Sos el instigador para que yo coma comida rica. Toma.
No, todo no. Todo no. Un poquito. Really nice. Mira. ¿Soy un carnívoro o qué soy? ¿Ah? Ya está lista para entrar a darle, ¿viste? Oh. Y ya tiene saliendo un diente. Ya, dale, metele con los dientes que pronto le vas a dar a todo esto. Ok, pequeña pausa después del almuerzo. Todavía hemos quedado, pero hemos comido postre y estamos haciendo un poquito de relax aquí afuera en el patio, disfrutando una hermosa tardecita de primavera. Ya. ¿No? Viendo si aparece algún ciervo, sí, algún oso. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos y le damos a la familia un poco de información sobre qué pasaba en esta zona? Mucha gente se debe estar preguntando dónde viven ustedes, cuáles eran los pueblos originarios, quiénes vivían ahí, ¿no? Y entonces hoy le damos un poquito una clase de historia. Ok, bien. ¿Te parece? Yo creo que tú te sabes la historia mejor porque a ti te gusta rebuscar y hacer Sí, yo siempre ando buscando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona aquí del sur de la provincia de Alberta y la provincia vecina que es Saskatchewan, y yo creo que hasta la ciudad de Calgary o hasta el Parque Nacional de Banff más o menos, aquí habitaban los pueblos originarios que se conocían como los Blackfeet o los pies negros, Sí. que estaban acá, y aquí hacia aquel lado está el sur, y cruzando unos 45 minutos más o menos está la frontera con Montana. Okay. Entonces, en Montana y toda aquella zona estaban las grandes praderas de los Estados Unidos de Norteamérica también, y continúan aquí en Canadá. Entonces, aquí vivían los pies negros, que era una confederación de tribus. No era solo una tribu, sino que eran 4 o 5 diferentes tribus que se habían unido en una confederación para ayudarse mutuamente. ¿Y qué hacía atractivo? ¿Por qué vivían en esta zona? Porque estaban las grandes manadas de bisonte, o el búfalo, que le dicen el North American Buffalo, el búfalo norteamericano, mal llamado, porque no es un búfalo, es el bisonte, ¿no? Sí. Entonces, en esta zona tenían las grandes praderas, tenían las grandes manadas de bisonte, los ríos llenos de trucha y de diferentes pescas, o sea que vivían muy bien. Se calcula que acá en esta zona las manadas de bisonte rondaban los 50 millones de individuos. O sea que, y lo que tiene el bisonte, que es un animal muy fácil de cazar, porque medio como que no se asusta fácilmente, se queda quieto, o sea que tal vez no es como el ciervo tanto que es asustadizo, sino que sale rapidito, corriendo. El bisonte medio que si uno no lo asusta, inclusive hoy en día la gente en los parques nacionales cuando se encuentran con una manada de bisonte, los bichos andan entre medio de los coches, la gente sale, le saca fotos, o sea que era un animal muy fácil y rendía mucho porque tenía muchísima carne. La carne es mucho más saludable que la carne de res, porque es más magra. De la piel se hacía todo lo que eran abrigos o cobertura para los tipi, que eran las... como carpitas, digamos. Sí, donde vivían los nativos, los campamentos, que ustedes los habrán visto en las películas, así esa forma triangular. Pongo de palo. Fotos para que sepan de qué se trata. El tipi. Y entonces aquí vivieron. Lo único que eran una confederación bien agresiva. Fue un grupo de pueblo nativo que no se lo pudo doblegar fácilmente, no se los podía realmente conquistar, si se quiere. Entonces buscaron la forma para poder doblegarlo, fue la gran matanza de los bisontes. Se calcula que de los 50 millones de individuos de bisontes, para comienzos de 1900 solo quedaron 300 individuos. Algunos dicen entre 300 y 1000, otros dicen 300. O sea que la matanza fue tan extensa que prácticamente eliminaron una especie de animales. Y de esa manera lograron doblegar por hambre
Sí. a estas naciones o confederaciones que después fueron puestos en reservas, ¿no? Pero antes de todo eso, ¿a quién le pertenecía todo este territorio, ¿no? Hay que preguntarse esa parte, antes de Canadá fuera Canadá, todo eso, ¿qué pasaba acá? Y esta parte formó parte de lo que se conocía como el territorio de la Luisiana. ¿Ah, sí? ¿Hasta acá? Sí, llegaron hasta acá. Hoy Luisiana es un estado de los Estados Unidos de Norteamérica, pero en aquella época, estamos hablando desde 1650 hasta 1803, el territorio de la Luisiana abarcaba prácticamente un tercio de los Estados Unidos. O sea que abarca lo que hoy son 15 estados de Estados Unidos y 2 provincias canadienses. No completa, creo que en Estados Unidos abarca 7 estados completos y 8 estados parciales, ¿ok? Y que van desde el Golfo de México hasta acá, hasta Canadá. Y eso perteneció a España, después en tratados se lo pasaron a Francia, después volvió a manos españolas, después volvió a manos francesas nuevamente, hasta que en el año 1803 el presidente Jefferson de Estados Unidos decide que él tiene que comprar esa parte de territorio porque temía una invasión francesa. No nos olvidemos que Estados Unidos se independizó en 1776, pero no todos los Estados Unidos de Norteamérica como lo conocemos hoy. Se independizó lo que eran las colonias que estaban sobre la costa este o sobre el océano Atlántico, eran colonias. Y el resto de los Estados Unidos, como ya les digo, la Luisiana, que era un tercio de los Estados Unidos, pertenecía en ese momento a Francia, después el resto a España. Entonces Jefferson manda a un político. ¿Un delegado? Sí, que fue, uno fue Monroe y el otro fue Livingston. Monroe llegó a ser presidente de los Estados Unidos también. Después, ¿no? Fue uno de los presidentes de Estados Unidos, Monroe. Y en 1803 los mandan a Francia a negociar la compra de la Luisiana. Pero ¿qué pasa? Jefferson no quería comprar toda la Luisiana. Jefferson quería comprar el puerto de Nueva Orleans, ¿ok? Y los alrededores, porque esa era la entrada al río Mississippi. Y esa era la entrada hacia el centro de los Estados Unidos. El Mississippi recorre toda la parte central de los Estados Unidos hasta allá arriba, hasta los Grandes Lagos, hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando España y Francia controlaban la ciudad de New Orleans, controlaban el comercio, y Estados Unidos en algunos momentos no tenía derecho a mover mercancía a través de ese puerto tan importante. Entonces él manda a negociar la compra de Nueva Orleans y sus alrededores, y los Estados Unidos estaban dispuestos a pagar hasta $10 millones por la compra de Nueva Orleans. Y cuando llegan a Francia y empiezan a negociar, Napoleón estaba en guerra y estaba necesitado de dinero. Entonces los negociadores, Livingston y Monroe y su comitiva que están negociando ahí, se llevaron las sorpresas de su vida. Antes de que ellos hagan la oferta por New Orleans, el gobierno francés les ofrece todo el territorio de la Luisiana por la suma de $15 millones. Imagínate. Sí, se quedaron lívidos los tipos estos. Y entonces Monroe y Livingston tenían solo la orden y la autoridad para comprar New Orleans. Pero ¿qué pasa? La oportunidad se presentó tan jugosa, tan rápida y tan imposible de resistir, que sin el consentimiento de los Estados Unidos, firmaron la compra de la Luisiana, porque si no iban a tener que mandar noticia por barco, que se iba a demorar tal vez 45 días, ahí la iba a tener que analizar el Senado, el Congreso de los Estados Unidos, decidir, mandar la orden de regreso, y entre una cosa y otra se les iban a ir como 6 meses. Y dijeron, bueno, más vale machacar sobre clavo caliente y hacerlo. O sea que compraron todo el territorio de la Luisiana, que en ese momento hizo que se duplicara la superficie de los Estados Unidos. De un plumazo los Estados Unidos duplicó su territorio. Compraron 1.300.000 hectáreas, y a razón de, escuchen esto,
qué negocio que se mandaron. Un gol de media cancha, familia. 7 centavos de dólar la hectárea pagaron. Wow, ¿Okay? Imagínate. Sí, casi prácticamente compraron la superficie, un poquito menos que la superficie de la República Argentina, y si lo transformamos a dólares de hoy, todo el territorio de la Luisiana lo compraron por la suma de 400 millones de dólares. Wow. ¿Hicieron un negocio o no hicieron un negocio? Negociazo. Claro, entonces bueno, ahí entonces toda esta parte del territorio pasó a formar parte ya de los Estados Unidos de Norteamérica. Después, por supuesto, con los tratados con Canadá se hicieron las fronteras, y de este lado lo que era parte del territorio de la Luisiana quedó parte como la provincia de Alberta y la provincia de Saskatchewan. ¿Okay? Y sí, a los pueblos estos originarios los terminaron doblegando por ese tema, la gran matanza de búfalo que se llevó a cabo entre 1860 y 1890. Ahí liquidaron prácticamente 50 millones de animales. Hay fotos de eso, ¿no? Las Sí. montañas de Sí, los sí, sí. cráneos, ¿no? Claro, la montaña de los cráneos Sí. eran algo pero increíble. Inclusive el gobierno de Estados Unidos le pagaba a los famosos cazadores de búfalo. El famoso Buffalo Bill Cody. Buffalo ok. Bill Cody, él se originó como un cazador de bisonte. Ok. Bueno, ellos le dicen búfalo, yo le digo el bisonte porque es el Sí. verdadero nombre. Sí. Y ahí es donde se hizo tan famoso el fusil, el Sharps. Ok. ¿No viste la película de aquel que va a Australia con el fusil? Quigley Down Under se llama, con ¿cómo se llama el que hacía lo he de visto. Magnum PI? Magnum. Eso es antes de mi tiempo. Yo nunca he visto un episodio de Bueno, Magnum si PI. ustedes ven aquella película, muchos la habrán visto, que él va a Australia con el fusil y lleva un Sharps Ok. y le tira hay un momento en que le ponen un balde de madera y él le dice más lejos, más lejos, más lejos, y los australianos se reían porque nadie le iba a poder pegar a esa distancia, y él saca el Sharps con su mirita y su tremendo proyectil y le dispara y le pega. Bueno, ahí donde se hace famoso el fusil el Sharps, por su gran precisión a larga distancia para cazar el bisonte. Ok. Y ahí es donde se hace famoso también el famoso Buffalo Bill, que después cuando se terminan los bisontes, él arma el show, él arma un show, ¿cómo se dice?, del lejano oeste, y lo iba llevando en las ciudades, en las grandes ciudades del este de los Estados Unidos, Sí. que solo tenían fama de lo que era el lejano oeste, pero la gente nunca había ido. Entonces él se llevaba los grupos de nativos, de pueblos originarios, llevaban los caballos, llevaban todo armado como un circo. Ok. Y daban las funciones en ciudades como Nueva York, Boston, Chicago, y ahí se hizo famoso el famoso Buffalo Bill Cody, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ahí tienen un poquito de historia de qué sucedió en esta zona y el estado de los Estados Unidos de Norteamérica que nos colinda con nosotros, que vendría a ser Montana, y todas las grandes praderas de los Estados Unidos, y acá por supuesto tenemos las praderas canadienses. Entonces, los Blackfoot, ¿por qué se llamaban los Blackfoot? Pie negro, les decían. ¿Sabes por qué se llamaban así? Bueno, era porque los indios usaban un calzado que se llamaba el mocasín. De ahí sale el famoso nombre de los zapatos mocasines, ¿no? Sí. Que no llevan cordón para atarse. Bueno, ellos usaban el mocasín hecho de cueros de los animales salvajes, y la parte de abajo del mocasín era de color negro. No se sabe si ellos los pintaban especialmente para que fuese negro, o si al caminar, después de que había habido algún fuego forestal y pisaban las cenizas, los mocasines se les ponían todo negro. Entonces, de ahí es que los llamaban los pies negros, o los Blackfoot, Blackfeet, digamos si eran muchos, ¿no? Plural o singular. Y esa era la zona también ahí de Montana, toda esta parte donde tenían que atravesar y donde empezaron a atravesar las caravanas de los pioneros. Los pioneros que iban en dirección al famoso Oregon,
a la costa oeste de los Estados Unidos, pero tenían que atravesar todo este territorio de las grandes praderas donde estaban los pie negros, y por eso entonces cuando empiezan los colonos y que empieza la gran inmigración hacia adentro de los Estados Unidos, se produce la gran confrontación entre todas estas tribus, la confederación esta de los Blackfeet, y ahí es donde el gobierno de los Estados Unidos, para combatirlo, toman la decisión de eliminarle la forma de alimentación que tenían ellos, que era el bisonte. Entonces, exterminando el bisonte, los doblegamos por hambre, y ahí los pudieron meter en las reservas, y ya el país quedó prácticamente en manos del colono. De los colonos, exactamente, o sea que sí, esa es la historia, porque en Estados Unidos, contrariamente a lo que sucedió en otros países como Argentina, ¿no? En Argentina la colonización se hacía con el ejército avanzaba, conquistaba, eliminaba a los pueblos originarios y después venían atrás a los colonos y se establecían. Aquí no, aquí venían primero los colonos y el ejército era como una fuerza de apoyo, si se quiere. Ellos tenían los fortines distribuidos por esta zona y operaban o se involucraban en caso de que hubiese habido algún tipo de acción muy grande, bélica, por parte de los pueblos originarios hacia los colonos, pero en realidad el que iba abriendo el camino acá era el colono, el hombre blanco que venía avanzando, conquistando, preparando sus parcelas. El gobierno distribuía tierras gratis. También eso, a contrario de lo que pasó en países como Argentina, que allá el Estado, cuando conquistaba, repartía las tierras en un puñado de terratenientes, ¿no es cierto? No se daban las tierras a la población. Aquí en Estados Unidos no, el sistema era distinto. El gobierno abría un territorio para colonizar y decía, bueno, el que quiere ir allá, que vaya, que elija la parcela, que haga su marca. Ponían las estacas famosas esas que los llevaban marcando cuáles eran los límites de la propiedad que escogían, y en algunos casos, como creo que en Nevada, el gobierno le regalaba una yunta de mulas, ¿ok? O sea, para poder empezar a trabajar la tierra y empezar a crear las chacras, los farms, el Estado les daba las mulas y todo el equipo, el arado, todo para que puedan empezar a producir y a sostenerse, porque, ojo, que acá en esa época no era broma esto, ¿eh? No. Cuando venían los colonos, ellos tenían que calcular pero muy bien en qué época del año llegaban. Piensen que tenían que abrir la tierra, sembrar, esperar que todo eso produjese y después aguantarse estos inviernos brutales sin producción alguna, sobreviviendo de lo que traían y de la caza y de la pesca. O sea que tenían que venir muy bien equipados, especialmente para sobrevivir. Lo peor era el primer invierno. Ese era el que nadie lo sobrevivía prácticamente, porque no les alcanzaban los víveres y la gente básicamente se morían de hambre, ¿no es cierto? O sea que, me acuerdo, creo que fue aquí en Saskatchewan, que llegó un grupo muy grande de, no sé si fueron rusos, ucranianos, una cosa por el estilo, un grupo, una comunidad muy grande, pero calcularon muy mal y llegaron ya con la estación de verano muy avanzada y los agarró el invierno y no tenían con qué sobrevivir, y decidieron que iban a irse hacia los Estados Unidos y se largaron a cruzar con lo que tenían y no sobrevivieron. Quedaron en el camino, los agarró el invierno y no quedó ninguno. No sé si fueron como 400, una cosa por el estilo. Sí, aquí hay historias que uno cuando las lee y las escucha, familia, estas tierras no se colonizaron, ni no se hicieron, ni no se forjaron con debiluchos. Acá los que venían tenían que ponerle no el 100%, el 1000% de lo que podía dar un ser humano para poder establecerse, y no solo el peligro de las confrontaciones con los pueblos originarios, que eran constantes,
pero también el tema más difícil era el tema de cómo sobrevivir en cuestión de alimentos, víveres y todo eso, ¿no? Y bueno, sí, así que todos aquellos que se preguntaban por ahí de dónde están ustedes, qué pasaba en esa zona, qué había ahí, cómo comenzó todo eso, bueno, ahí tienen una pequeña... Espero que no los haya aburrido con todo esto, ¿no? No, fue interesante, ¿Ah? interesante. Yo solo había escuchado parte de la historia. Sí, así Mira. es. Y hay mucho más, pero para algún otro momento. Ahora Bien. todavía falta un cafecito con un pedazo El de pastel postrecito, que ya y viene. helado. Bien, cuando se despierten los demás de la siestita. Están todos durmiendo, quedaron Sí. todos planchados. Yo soy el único, bueno, no sé si no me quedé dormido ahí en el sillón un ratito, pero no mucho, ¿ok? Jorge estaba, quedó como una tabla, Jorge. ¿Y el Samuel se durmió también? No, él no durmió. ¿Vos? No. Yo sí, yo y la bebé sí. Bueno, Bien. con la bebé. Togo Así que- también durmió. Ya. Comió su carnecita y le quedó muy bien en el estómago. Así que, bueno, nos vemos en un rato, familia. En un rato. Chau, chau. Chao. Amigos, les mostramos el postre antes de que desaparezca, porque aquí dura segundos un pie de manzana con helado. La dieta, Alca, Ah, ¿qué pasó con la dieta? No sé, cuéntanos, ¿cómo va esa dieta? mal. Estoy en dieta de engorde ahora. Hasta que se vayan las visitas no puedo, porque es todo comida. O sea que he regresado. Me fui a Alca. ¿Qué es alca? Al principio. ¿Eh? Al principio. No, al carajo. Regresaste al principio. Ahí se fue la dieta. Han sido 3 semanas con mis suegros de visita y hemos comido muy bien, digamos. Salida a restaurante, comidas aquí, comida... Ellos no están en dieta, o sea que no podemos hacer cosas limitadas. Y como no se cocina doble, a mí me agarró el fuego cruzado. Pero ya vuelve. Ya vuelve, ya empezamos. Prometemos que volvemos. Retomamos. Sí, así que bueno, no nos vamos a la mesa porque está todo el aparato ahí y nos despedimos aquí. Nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado el video. Sí, y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Espero que no se hayan aburrido. No, fue interesante la historia. Gracias, gracias. Gracias, chao, chao. Chaucito.